Ya, el siguiente ejercicio nos dice considerar subespacio y aquí nos dan, es diferente, ¿cierto? Porque nos dan un W, ¿cierto? Un subespacio, ¿cierto? Y nos dan dos vectores, ¿cierto? Sin embargo, no es lo cotidiano que uno trabaja, ¿cierto? Porque uno acostumbra a que le digan, por ejemplo, tenemos un XZW perteneciente que se lleva a R4 y nos dan la condición. Entonces, en este caso lo dan de una forma ambigua, ¿ya? Entonces, cuando nos plantean el ejercicio de esta forma, eso no significa que esté malo, sino que nosotros tenemos que trabajar con estos valores, es decir, con los vectores, y encontrar nosotros las condiciones, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué implica eso? Por ejemplo, nosotros sabemos que en este caso automáticamente R4, ¿por qué? Porque son cuatro componentes, ¿cierto? Esa es la dimensión en la que estamos trabajando. Entonces, ¿qué es el primer paso que tenemos que decir nosotros? Sea, ¿cierto? X y Z, W. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer en este caso? Tenemos que generar escalares y empezar a multiplicar y a trabajar en este ejercicio. Decir escalares como lo hacemos cuando comprobamos si algo es linealmente independiente, de esa misma forma. Entonces, por ejemplo, acá vamos a tener alfa por, y vamos a tener un menos 1, 1, 0, ¿cierto? Más un beta equivalente a 0,021. Entonces tenemos que empezar a trabajar esto. Se supone que esto está como igualado y vamos a llegar a condiciones aunque no lo crean. Por ejemplo, vamos a tener al principio, vamos a ir multiplicando. Por ejemplo, acá vamos a tener x, ¿cierto? X, ¿cierto? X va a ser igual a ¿qué cosa? Alfa por uno menos alfa. Bueno, después beta por gamma, cero. O sea, perdón, beta por cero, cero, ¿cierto? Sigue siendo cero, entonces no es necesario escribir acá cero, ¿cierto? Lo dejamos así tal cual. Luego tenemos, acá tenemos el i, ¿cierto? Entonces va a tener que el i va a ser igual en este caso, acá está, alfa por uno alfa, y bueno, beta por cero murió, ¿sí? Luego, ¿qué voy a encontrar medio? Va a tener z, ¿cierto? Z va a ser igual a alfa por cero murió, beta por 2 2 beta, ¿cierto? Y por último vamos a tener el W, que va a ser alfa por cero, ¿cierto? Y beta por una beta, ¿cierto? Entonces, si nosotros trabajamos un poco esto lo observamos, uno acostumbraba a trabajar estas condiciones, ¿cierto? Eh, como letrita, ¿sí? Pero si ustedes observan, por ejemplo, con estas mismas condiciones podemos llegar a condiciones con letrita. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, nos dice que el i es igual a alfa, ¿cierto? Pero y acá el x me dice que x es igual a menos alfa. Entonces, si yo uno de esas dos, hago una fusión, ¿cierto? Lo que estoy diciendo en ejemplo en este caso, que x es igual, se supone que a menos alfa, y si alfa es i, x es igual a menos i, po, ¿cierto? Porque junté las dos condiciones y generé esta nueva. Al igual que en el caso de abajo, si se dan cuenta, nos dice que w es igual a b. Entonces, si z es igual a 2b, entonces, ¿qué podría decir yo? Que z es igual a 2. ¿Y cuánto vale b? Me dice la segunda condición. O sea, perdón, la cuarta condición, w. Entonces, se dan cuenta, llegamos a las condiciones, po. Llegamos a lo que necesitamos. Es decir, entre comillas, ¿a qué quiero llegar? Que ahora podríamos escribir este ejercicio de forma bonita, como lo hacemos siempre para determinar una base y una dimensión. Entonces, por lo tanto, tendríamos acá que W, ¿cierto? Que era el subespacio que hacemos la llavecita, X y Z, W, eh, perteneciente, ¿cierto? A R4. Y ahora tenemos las condiciones. X igual a menos y Z igual a 2W. Y ahora sí podemos encontrar la super base y dimensión que necesitamos. Ahora ya yo creo que ustedes ya conocen este lenguaje que es con el que habitualmente trabajamos. Entonces ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Eh, Tenemos que determinar una base, ¿cierto? ¿Cómo nosotros determinamos una base en este ejercicio? Si lo observamos, por ejemplo, o sea, digamos, entre comillas, ya que si nosotros nos ponemos a determinar una base en este ejercicio, pero me confundí, perdón, vamos a llegar a lo que nosotros teníamos originalmente acá arriba, ¿ya? Porque, digamos, entre comillas, lo que el enunciado nos da del ejercicio son ya, digamos, subespacios que ya estaban generados, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, acá si, no sé, pues si ustedes quieren comprobarlo, por ejemplo, alguien quiere comprobarlo, diría, claro, X, Y, Z, W. Eso es igual a, esperen que se cargue, y por ejemplo, si utilizo las condiciones, tengo que x igual a menos y.
Entonces podría dejar menos coma, tengo que el z igual a 2w, 2w, ¿cierto? Coma, w. Entonces, esto va a ser equivalente a que yo simplifique por i, ¿cierto? Entonces voy a tener ahí menos 1, 1, 0, 0, ¿cierto? Y voy a tener también más w, porque es la otra letra que tengo, ¿cierto? Por ejemplo, acá hay 0, acá no hay nada de w, entonces por eso relleno con 0, pero luego acá tengo 2w y acá 1, entonces por eso acá escribo 2 y 1. Y que si se dan cuenta, eso coincide con las bases que nos da, ¿cierto? Los vectores que nos daba al principio del ejercicio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ahora nosotros como, digamos, el fin de este ejercicio es que nosotros lleguemos a esas condiciones, ¿ya? Entonces, como llegamos a las condiciones, digamos, dan puntaje por esto, ¿ya? Por llegar a esas condiciones originales. Ahora nosotros lo que sabemos que esto, entre comillas, si nos damos cuenta, son el conjunto generador, ¿ya? Por eso está como entre medio de eso. Entonces, ahora la idea es que nosotros comprobemos si esto es linealmente independiente, como lo hacíamos en los pasos anteriores. Entonces, vamos a tener una alfa y lo vamos a multiplicar por los mismos conjuntos que están dentro del conjunto generador. Entonces sería menos 1, 1, 0, 0, más beta igual a 0, 0, 2, 1. Y recuerden siempre igualar a un vector nulo de la dimensión en la que estamos trabajando, que en este caso de R4 serían 4. Entonces, por ejemplo, bueno, esto igual a veces es muy rápido verlo. Por ejemplo, alfa por menos 1 menos alfa. Y acá no tenemos nada, ¿cierto? Vamos a tener acá menos alfa, acá beta igual a 0. Ahí ya sabemos que es 0. Por ejemplo, acá alfa por 1, beta por 0, 0. Aquí ya comprobamos de nuevo que alfa igual a 0. Y por ejemplo, después acá tenemos alfa 0, no podemos escribir nada, pero acá tenemos beta, 2 beta y beta por 1. Entonces vamos a tener 2 beta igual a 0 y beta igual a 0. Entonces ya comprobamos que los escalares son igual a 0, por lo tanto es linealmente independiente. Por lo tanto, ¿cuál sería la base de W? Entonces la base de W en este caso sería equivalente a escribir los vectores originales que estaban dentro del conjunto generador, ¿cierto? Pero ahora ya comprobamos la condición, por cierto, que eran linealmente independientes. Bueno, ¿y cuánto es la dimensión de W en este caso? En este caso sería 2, ¿cierto? Porque son dos vectores los que se generaron gracias a la base. Entonces van a ser 2, esa va a ser la dimensión. Y esa sería la resolución del ejercicio.